ilusión de aquellos tantos inmigrantes bajo el mismo sol. Villa Crespo, de mi amor, te quedaste aquí en el alma. Por tus calles retumba el sol del barrio que pura ilusión, y pero napolitano con el yiddish se entremezcló. Parque Centenario por la radio Eva para usar ciencias que ves en la nieve, la media cuadra, el Coisernet, que va a Padilla, quedó tal cual. Milagro es que Dios guarde tanto como el sol del Chávez la hizo inmortal. Fue mi Villa Crespo la que desbordó como el Maldonado. Ni aguantó mi barrio querido, te doy mi canción, la estrella que alumbra mi eterna emoción. Hola, buenas noches. Pastillas en la madrugada. Otro martes maravilloso. Hoy tenemos esta invitada que están viendo y que ya vieron algo de ella, que se llama Débora Simkovich. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien. ¿Y cómo estás vos? Muy bien. Ella está en San Francisco, ¿verdad? Sí, sí, estoy en San Francisco, veo el puente Golden Gate desde mi casa. Y nosotros la recibimos desde Buenos Aires, porque ella es muy argentina. Y bueno, ya vieron el primer clip. Así que lo primero que le vamos a preguntar a Débora, antes de que yo la presente ni nada, es, contanos, ¿qué vimos recién? ¿Qué es eso? Moncada cantando La Media Ah, Cuadra Inmortal. claro, la media cuadra inmortal. Es el tango dedicado a la cuadra de Villa Crespo, donde yo nací. Es inmortal porque cada vez que voy a Buenos Aires, que lo hago seguido, si no fuera por la pandemia, ¿no? La media cuadra sigue igual. Entonces le dediqué un tango. Pero es fantástico porque además ahí canta Noelia, que canta divino en español, y cantás vos en yiddish. A ver, está dedicado a tu barrio, obviamente, a Villa Crespo. Y porque en esa época, cuando yo vivía ahí, yo cantaba en yiddish, porque iba al Yiddish Schule, entonces Claro. escuchaba por todos lados. Y, y entonces tenía que poner algo de yiddish en el tango. No había escapatoria, había que incluirlo. Eh, Muy bueno. Y después seguiste con eso, bueno, seguiste siempre entre cantar en yiddish y cantar en español y ser autora de temas en ambos y en inglés, porque vivís en San Francisco. Mirá, había épocas que cantaba también en francés y en italiano. Tenía una época que tuve diferentes periodos en mi vida donde vivía de la música, del canto, de distintas cosas, todo lo que hacemos los artistas que estamos siempre viendo cómo hacemos para remarla. Y hubo una época que hacía shows acá en 6 idiomas. ¡Qué bueno! Bueno, yo primero voy a hacer una pequeñísima presentación, como hago siempre en las pastillas, y voy a decir que Débora Sinkovich es argentina, de Villa Crespo, compositora, autora de tangos,
poeta bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, ya no sabemos, y además es escritora de literatura infantil. Así que tiene muchas facetas. Pero vamos a empezar preguntándole, como siempre, ¿cómo empezó la música y la poesía en tu vida, Débora? Mira, la música empezó en el barrio, desde ya. El recuerdo es muy claro, muy vívido. Yo siempre cuento la historia de el nene de al lado que tenía una vitrola y yo me metí en la casa de él y poníamos los discos y escuchábamos a Caruso y a Beniamino Gigli y teníamos 3, 4 años nada más y llorábamos de la emoción. Nunca me voy a olvidar de eso, llorábamos escuchando ópera. Y después eso se transfirió, por supuesto, primero al Bialik, después al Sholem Aleichem, y como sabes, para nosotros los judíos la música está presente continuamente en todo. Y después siguió en Maccabi. Claro. Pero por supuesto, aparte, yo tomaba clases de piano, clases de canto, de guitarra. Así que es un recuerdo que empezó con mi vida. Seguro, el arte, la música, y la familia también, era una familia de música y de arte. Mirá, yo tengo una tía abuela que era cantante de ópera. Entonces, lo primero que me dijeron cuando me escucharon cantar es saliste a tu tía abuela. Pero aparte la historia era que gracias a ella y yo nunca supe, nunca entendí muy bien los detalles de la profesión, pero los salvó a sus sobrinos, incluyendo a mi papá, del holocausto. Y les mandaba, eso fue antes de la invasión en Polonia, Sí, por uno les iba mandando el pasaje para que se fueran corriendo. Y así fue como mi papá llegó a Buenos Aires. O sea, casi todos. Algunos no se pudieron ir, sí, dependía de la edad. Y eh, bueno, es toda una historia muy, muy interesante, larga, complicada, como todas esas historias de familia. claro. Pero aparte, el abuelo de mi papá, o sea, el padre de esta tía también era violinista. Mira, En la, claro, muy de familia judía, músicos, sí, cantantes, sí. era violinista en no sé qué orquesta de Ambulante o del SAR, o no sé qué historia me contaron. Que Sí. así, sí, ¿Y la, empieza. y la tía que era cantante lírica era en Polonia o siguió aquí siendo cantante lírica? No. En Polonia no, se fue de Polonia, no, no sabemos muy bien las circunstancias, pero después aparece en Inglaterra, después en Estados Unidos, después en Bien. Argentina. Ahora desde hace años, ¿no? Con el tema de Google, yo empecé a buscar datos Sí. y empecé a encontrar más cosas de ella. La encontré en una ópera en Brasil a Mira. principios del siglo. Mm, O cuando yo la conocí, ya no hacía nada de eso, era muy grande, pero había quedado el recuerdo en la familia muy fuerte de la conexión entre la música y salvar a alguien, la ah, libertad. qué bueno. Es Sí, fantástica esa historia. Digamos el nombre de la tía abuela para tenerlo, nada más. Tula Sinkovich, Ula Sinkovich. Bien. Tula, sí, sí, Débora, sabemos que sos porteña y de Villa sí. Crespo, pero que vivís en San Francisco, hermosa ciudad, desde hace muchos años. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué decidiste irte? Mirá, vivo en San Francisco, pero también tengo el otro pie en Buenos Aires. O sea, hasta hace un año, cuando todavía se podía viajar, yo iba y venía. Hubo un lapso de 7, 8 años que no fui a Argentina para nada, porque estaban los militares. Entonces, obviamente, no pisé. Claro. Pero yo me fui eso. Yo me fui 2 semanas antes del golpe del 76. Ah, te fuiste en el 76 entonces. Claro. Y porque sabía que iba a haber un golpe. Mira, Me fui por eso. Y me fui haciendo una gira de tango. Esa fue mi salida. Que la empezaste gira,
por otras ciudades o fuiste directo a San Francisco? No, pasé por muchos países. Sí, Sí, pasé por queremos muchos saber países esto. en Centroamérica, México, después Estados Unidos, también en España, siempre haciendo el tango la voz de un pueblo. Eso que vamos al final a hacer esa perlita porque hemos descubierto un archivo maravilloso, pero eso viene después. Escúchame, ¿y cómo entonces hace desde el 76 vivís en Estados Unidos o el 77 o 78? Desde el 76 vivo en Estados Unidos, Sí, pero también volví a Argentina. Después que se fueron los militares, sí, volví. sí, sí, Volví ya casada, con hijos, sí. estuve en tiempo, después me volví a ir, después seguí yendo y viniendo, yendo y en realidad, por un Nunca lado, te fuiste, como Troilo, nunca te nunca fuiste. es como que nunca me hubiera ido. Y sigo todavía ligada muy fuertemente, y después cuando empezó, por supuesto, toda la conexión con la Orquesta Victoria, Oh, con proyectos siempre. claro, que fue la que escuchamos al principio. Oíme, ¿y cómo te adaptaste a vivir en los Estados Unidos? Contanos, ¿cómo es una argentina viviendo en Estados Unidos? Yo te puedo contar sobre esta Argentina. Mi historia es como Sí, siempre, tuya, individual. claro, eso queremos saber. Yo ya tenía familia acá. Eso fue crucial, Claro, eh, porque yo ya sabía inglés, hablaba inglés perfectamente, porque habíamos ido a la escuela norteamericana con una hermana, toda la primaria, y hablaba, Después del Shule, claro. Entonces, la idea era que nos íbamos a reconectar con nuestra familia de acá. No se sabía cómo, cuándo, dónde, pero había comunicación. Eran los que se habían también ido de Polonia antes, durante o después de la guerra, y ¿sí? que no en Argentina, pero habían venido acá. Pero eso era por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá también había familia, que es por el lado de Francia. Yo soy Claro, francesa. Entonces estaba muy claro que nos íbamos a juntar, y yo estaba decidida además a eso. Entonces fue muy diferente de otros que llegan y que no tienen a nadie. Empezando por tener el idioma. claro, Así que en ese sentido fue muy fácil, muy fácil. muy, muy fácil. Bueno, además San Francisco es una ciudad entrañable y además tiene mucho nuestro también, ¿no? Y Tiene mucho de la colonización de España, digamos. bueno, sí, hay muchísima Claro, gente de Ana también, claro. pero ¿cómo te puedo explicar? Yo me sentía, por tener el idioma y por haber estudiado en Sí, un colegio americano, sí, me sentía comodísima, porque yo me pasaba en Argentina que había momentos en que extrañaba el inglés, porque hablaba inglés perfectamente. Aparte, antes de ese colegio norteamericano, nuestros padres nos habían puesto una institutriz irlandesa que venía a mi casa todos los días. acá en Villa Crespo, Bueno, después de Villa Crespo nos mudamos a otro mm, barrio. bueno, Tenían mi profesor de zapateo norteamericano, que era irlandés también, en Argentina. ajá, Estuve siempre en todos los mundos yo. claro, Y tenía todos mis compañeros de la escuela norteamericana que eran casos bastante parecidos. Entonces fue un alivio llegar acá, porque yo ya había estudiado todo con el programa de Estados Unidos. claro, Y lo primero que hice fue anotarme en la universidad, que era una cosa que yo hubiera querido hacer en Argentina. Quería estudiar letras ahí, sí, y estaba tan complicada la cosa, mucho antes del golpe del 76, estaba esa presencia policial, militar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que a mí me daba mucho miedo mucho eso. bien. Ujú. Entonces fui a la facultad, sino que estudié teatro, estudié en Argentores, dramaturgia, pero me había quedado la cosa de que yo no había ido a la facultad, y lo hice acá. Y lo Claro, hice sin ningún problema. Ahora, por supuesto, también había otra parte mía que extrañaba mucho y vivía
con una preocupación constante durante todos los años de la guerra, de cómo estaba la gente, porque no lo hizo toda mi familia de Argentina todavía estaba en Argentina. Está en Argentina. Sí. Bueno, mira, ¿qué te propongo? Ver otro clip, porque queremos que nuestra audiencia conozca todas las cosas que haces muchas cosas, y vamos a hacer una pincelada. Pero Claro. clip que con un tema entrañable para nosotros los porteños, cantado por Mariana Quinteros, y luego lo comentamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Adelante. Your dreamy light caresses the softness, the sweetness of your tender sighs. Seem the world that is smiling when black pearls are shining from deep in your eyes. And if it's mine, the blessing of your love, the laughter that sings to the stars, it's so soothing, so healing. I forget all my wounds so far. The day that you may love me, the roses that you fancy will open up and blossom to color out the light, and bells will all be sounding that you're my glorious darling, and birds will all be chanting upon our passing by. La noche que me quiera desde el sur del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que eres mi Escucharon esta delicia que es Mariana Quinteros, pero queremos que nos cuentes, Débora, ¿cómo fue esta presentación? ¿Cómo es este disco? Contanos todo. El disco este fue el resultado de una idea de incluir mis tangos y incluir también como un homenaje a Gardel, tangos de Gardel traducidos al inglés, para que la gente, para que el público norteamericano o de cualquier país, pero no castellano hablante, que entendiera. Porque a mí siempre la cuestión de que la gente no entendía la letra me preocupaba muchísimo. Yo decía, se están perdiendo una parte enorme de esto. La mitad del asunto, claro. Claro, y están enfrascados en el baile, me parece perfecto, pero ustedes no saben, es como cualquier cosa que no se traduce, como cualquier obra literaria, cualquier película. Decidimos que yo iba
a traducir. Yo lo decidí, porque como soy traductora, soy autora, soy poeta, no tenía ningún problema. Y la Claro, traducción tenía que encajar bien y sonar claro. natural. Entonces me tomé licencias para poder cumplir con la métrica, y de ahí salió la letra de El día que me quieras y Por una cabeza. Son esos dos temas de Gardel traducidos y que están incluidos en el tango, en el disco de tango, ¿no? Y entonces el espectáculo lo hicimos en ese teatro, pero también en muchos otros. Fue una gira de 10 teatros por 10 lugares, 10 ciudades de California, y era el lanzamiento del disco El Mundo is the World. Vamos a contarle a nuestra audiencia que ese teatro que se llama Ernst, ¿verdad? Herbst, sí. Que es como el Cervantes de Buenos Aires, digamos, es un teatro importantísimo, y bueno, la voz de Mariana Quinteros, que es tan dulce y tan amorosa, ya la escucharon, así que eso ya lo disfrutaron. Decime, hablemos de otra faceta tuya ahora, porque, bueno, tenemos poco tiempo, en las pastillas tenemos solo un rato, así que como escritora de cuentos infantiles, a ver, contanos un poco. Yo voy a mostrarle, mientras le muestro a nuestra audiencia, las tapas de tus libros, y vos contá. Dale. Mira, la historia de escribir cuentos infantiles empezó cuando estaba en Argentina, cuando vivía en forma permanente en Argentina. Tuve una etapa que escribía los guiones de las historietas para la revista Villiquen, escribía canciones infantiles, pero en realidad yo empecé escribiendo cuentos para grandes, obras de teatro. No fue específicamente escribir cuentos infantiles. Claro. Tuve la gran suerte, el gran honor que la editorial Abran Cancha, especializada Claro. en infantiles, publicó estos dos. ¿Cómo es escribir para niños? Es diferente, ¿verdad? Sí, mi mamá nos contaba cuentos continuamente. Mi mamá y sus dos hermanas, las tres eran maestras recibidas. Sí. Y entonces estaban muy conscientes de saber cómo comunicarse con los niños, tenernos. Yo y todos mis primos tuvimos una infancia maravillosa con estas tres hermanas que se dedicaban completamente a nosotros. Y creo que viene de ahí todo eso. Claro. Decime, ¿tus papás son generación ya argentina o ellos vinieron de Polonia? ¿O tus abuelos? No, mi papá llegó de Polonia de grande. Tu papá. Papá. Y por el lado de mamá, mis abuelos se fueron de Francia. Ajá. Una hija nació en Francia, todos los demás ya nacieron en Argentina. O sea que mi mamá fue la menor que nació en Argentina. Claro. Y una mujer me dijo, yo soy la secretaria de Jack Tompkins, y si quiere darle clase, bueno, yo ya sabía quién era él, era una persona conocida. Entonces le dije, bueno, que yo iba a ir para una entrevista a ver si la cosa iba a funcionar. Sí. Y resultó que él tenía un proyecto que era importantísimo, que era salvar los bosques de Chile y Argentina. Mira. Y había decidido que la manera más directa era directamente comprar tierras para que no fueran los bosques. Entonces, él tenía que aprender castellano y tenía un año para eso. Vimos que yo iba a ir todos los días a su casa, todo el tiempo libre que yo tuviera cuando yo no estaba dando clase en la facultad. Ibas a enseñarle castellano. Entonces fue un año en donde, viste que siempre se dice que aprendés de tus alumnos. Lo que yo aprendí de él eran los principios ecológicos, claro, que yo no conocía. ¿Y por qué era tan importante hacer eso? Claro. Y lo que él aprendió de mí fue el castellano, aprendió a tomar mate, aprendió a hablar 2 segundos. Bueno, perdón, ¿y qué fue de la vida de DAC? ¿Compró los terrenos o no? Y los compró, todavía están, se hicieron parques nacionales. Él tenía una fundación. Él hace unos años falleció en Bariloche. Fue terrible.
eh, el kayak se le envió. Mm. La esposa compró también, bueno, ya ¿Están lo en el habían hecho, sur, en la Patagonia están? bueno, también ¿En en dónde? Iberá, Corrientes, Libera. sí. Ah, sí, sí. Sí, Tompkins me suena mucho, claro. Todos los terrenos de los esteros de Liberá son de Tompkins, claro. Se dedicaron a salvar especies, no era no Sí, solamente cuestión de la flora, sino la fauna. claro. Pero era una curiosidad casi de género, femenina, de saber a quién estaba dedicado. Es maravilloso ese disco, maravillosas tus dos cantantes, tanto Noelia Moncada en español como Mariana Quinteros en español y en inglés, son maravillosas. Decime, vamos a ver un clip ahora, si te parece, de otra cosa, de tus que ver con el tango en La Voz del Pueblo. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos? Bueno, como no. Que lleguen puntería para besarme cuando tu tango nace al son de un bandoneón. Cara en Campufas hizo al mar con tu bandera y en un pelo mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del avión y de la mina, fuiste comadre del galán y la pebeta. Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y Dios te ha sido. En mi pobre vida vaya, soy una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Son las costumbres que pronto dejaste. Son las costumbres que pronto se van, de la manera que el mundo va dando, esas costumbres muy pronto se van. Y en la calle vas de cara al aire, parece que es agua, y en la piel a entrar, y un poco de viento quisiera guardarse, falta de costumbre del aire nomás. Son las costumbres que pronto dejaste, son las costumbres que pronto se van, de la manera que el mundo va andando, esas costumbres muy pronto se van. Cualquier otro día podrá pasarte de tanto atropello, llevarte a cansar, y al querer frenarlo recién te das cuenta que ya te olvidaste cómo hay que gritar. Son las costumbres que pronto dejaste, son las costumbres que pronto se van. Loca costumbre, por Dios que te alumbre, buena costumbre de la libertad. Y se te va, la costumbre de la libertad. Se te va la costumbre de la libertad. Bueno, Débora, ya te vimos ahí jovencita en 1989 cantando tango para tus alumnos. ¿Cómo era eso, el tango en La Voz del Pueblo? Mira, fue la charla recital con la que yo salí de Argentina, que te comenté antes del Sí, golpe sí, militar, que a propósito te cuento que en muchos países tenían el apoyo del consulado. Después, a medida que iban variando las sí. condiciones, ya no. Pero en algunos lugares era una cosa muy grande, en otras cosas no. Fue una idea que nació al darme cuenta que la cuestión de la letra de tango, Sí, como siempre mi preocupación de que la gente entienda de qué estamos hablando, que dentro del mundo de habla hispana también era algo que necesitaba explicarse. La gente no sabe lo que es el lunfardo, es el lenguaje dialectal, que para nosotros es muy normal, pero no bien salís de Argentina es un misterio para los otros hispanohablantes, y no tienen tampoco el contexto en donde poner letras, ni la historia, ni la sociología. Entonces, hablaba de todo eso
íbamos haciendo un recorrido cronológico por la evolución de la letra de tango a partir de Contur, llegando hasta mí, Increíble. porque es cronológica. Entonces, el último tango que cantaba, eran más o menos unos 9, 10, era un tango mío. Claro. Y lo hice en tantos lugares, tuvo tantas encarnaciones diferentes esto, porque era en universidades, era en Claro. cafés, centros culturales, comunitarios, iglesias, sinagogas. Y al principio, cuando me había recién ido de Argentina, me sostenía con eso. Claro, era tu manera de vivir, claro, Una económica. manera de vivir, y entonces, cuando lo hice en la universidad, ya hacía un tiempo que no lo hacía, era docente ahí, no sé cómo el departamento se entera que yo había estado haciendo ese trabajo y me piden que lo incluya en una clase. Está buenísimo. No, no, me imagino los alumnos, flasheaban. Sí, 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 los alumnos encantados. Claro, Mira, una cosa que me decían continuamente, por supuesto, estamos hablando de la gente de habla hispana, porque los que no hablaban sí, castellano también que no claro, no tenían, entendía. incluso te decían, yo no sabía que el tango tenía letra, yo Claro, pensaba como si fuera una no, cosa, baile. ya mirá, podés bailar pero tiene letra, pero los alumnos de habla hispana me decían, gracias por haberme por fin develado el misterio. Yo nunca sabía lo que quería Qué decir, ni bueno. carrera, ni todas las palabras que aparecen en el lunfardo. Sí, sí, es muy gratificante eso, es muy lindo porque es llevar nuestra cultura, nuestra identidad, Débora. La verdad, chapó, gracias por hacerlo por allá, por el norte, y que nos sigan conociendo. No tenemos más tiempo, pero quiero preguntarte tus proyectos para este año, para el año que viene, post pandemia, como sea. Sé que estás en 1000 cosas, así que contanos. Mirá, el proyecto que se viene estirando, yo digo, se está haciendo más pesado que vaca en brazos por la pandemia. Es el proyecto del musical. Después que terminamos con la Orquesta Victoria, la gira del 2016, en el 2017 yo empecé a escribirlo, Sí, usando muchos de los tangos que están en El Mundo is the World y otros nuevos. Empecé a escribir el libreto, viajé a Argentina muchas veces, empezamos a trabajar en eso, se han grabado temas del musical, ya Mariana y la Orquesta Victoria han grabado, estamos haciendo el musical. Y se suponía que tenía que volver hace un año, en marzo del año pasado, y bueno, aquí estoy, no pude viajar más. ya va a llegar, ya va a llegar. Es lo que hay, es el proyecto que tenés para el futuro musical. ¿Tiene nombre el musical o no? Todavía. Sí, el nombre del musical es Gotta Swim Back Home. Tengo que volver nadando a casa. Ah, muy bueno. Esperemos que no tengas que volver nadando a casa porque va a ser largo, pero te agradecemos enormemente este rato. Débora, la verdad, yo lo pasé muy bien, no sé vos. Yo te agradezco muchísimo tu interés, tu apoyo, tu comprensión de las artes y todo lo que haces para difundir la cultura, esta labor tan eh, hermosa, pero también el gran desafío que es para los artistas crear y después que tus creaciones viajen, que vuelen, que crucen el cielo, que lleguen a algún lugar. Así que ojalá que todos tuvieran el apoyo que vos les das, porque realmente hace una diferencia enorme. Y Te tener un agradezco. espacio. Los agradecimos somos nosotros. Pastillas te agradece mucho y vamos a tener otra seguro porque cuando esté el musical vamos a volver a vernos. Gracias, Débora. Un gusto. Gracias, Sara. Chao.